Este nuevo curso, muchos de ustedes son alumnos que han estado tomando Kabbalah hace mucho tiempo, a quienes les voy a pedir, si es que es posible, que traten de olvidarse todo lo que saben hasta hoy y que vean esto con nuevos ojos, con una mente fresca y abierta, porque seguramente en muchos aspectos va a sonar distinto a lo que estudiaron en sus cursos de introducción a la Kabbalah, porque estamos yendo de atrás para adelante. El propósito de este curso es, en la primer clase, en los inicios, en el entrar en contacto con el conocimiento de la Kabbalah, lograr la meta final que tiene la Kabbalah. Por ahora, les voy a pedir solo que me crean que proviene del Zohar, que es lo mismo que venimos estudiando hace 4000 años, pero al mismo tiempo les voy a pedir que no crean nada de lo que van a escuchar en la clase. Y esto es fundamental, esto no es algo nuevo, esto es una premisa básica para el estudio de la Kabbalah, que los kabalistas han hablado de esto a través de todos los tiempos. La Kabbalah no es una religión y no es una fe, por lo cual no requiere creer. De hecho, una de las peores cosas que podés hacerle a esta oportunidad de entrar en contacto con este conocimiento es creer. Todos sabemos el problema que hay en creer. Creer simplemente quiere decir no sé. Si hoy en día, hace 15 años atrás, dabas una clase y decías no creas y se paraba gente y se iba. ¿Qué quiere decir no creer? Hay que entender que el creer nos conecta inmediatamente con las dudas. Cuando yo digo yo creo en algo, estoy diciendo no estoy seguro, ¿sí? Creo que esto va a pasar, que tal equipo de fútbol va a salir campeón. ¿Sí? ¿Estoy seguro? No. Y lo que queremos sacar de esta experiencia, de estas 4 clases, es conocimiento, es saber, no creer. El único problema es que eso requiere que ustedes prueben lo que van a escuchar en esta clase. Y tal vez descubran que esto no es para ustedes. Y eso también está bien. El nombre del curso es Ser y Vivir Libres. Y dijimos hace un par de minutos que lo que queremos hacer es empezar de atrás para adelante. Empezar con lo máximo que se puede obtener al estudiar la Kabbalah, obtenerlo desde el primer día, o por lo menos enfocar que nuestro camino dentro del estudio de entrar en contacto con el conocimiento de la Kabbalah tiene por lo menos un propósito, que es lograr ser libres. Tal vez muchos de ustedes, debido a esta lista de problemas o situaciones que quisieran cambiar en sus vidas, no se ponen a pensar, quiero ser libre. ¿Sí? Honestamente, levante la mano, ¿quién, no sé, por lo menos una vez por mes se pone a pensar, quisiera ser libre? La razón por la cual solo un 20% levantó la mano es porque todavía no entendemos que todos esos problemas que están en la lista que ustedes escribieron y esas situaciones que queremos cambiar son expresiones de falta de libertad. El Zohar, que aquí tenemos un tomo de los 24 libros que conforman un Zohar, que es el principal cuerpo de sabiduría, o por lo menos la primera forma escrita de la interpretación del Antiguo Testamento según la Kabbalah, el Zohar nos dice que de la misma forma que cuando uno agarra un animal salvaje y lo pone en cautiverio y le da de comer, le da agua, le da todo lo que aparentemente necesita, igual muere y lo que lo mata es el cautiverio, el Zohar dice que la razón por la cual los seres humanos mueren y no son inmortales es porque son esclavos, porque están presos, que cualquier aspecto de falta de libertad
de alguna forma mata gradualmente a nuestro alma, o por lo menos esta encarnación. Para ser más correctos, mata la expresión de nuestro alma en este cuerpo. Y una vez que el alma no puede expresarse más en esta encarnación, en este cuerpo, se va y busca una nueva oportunidad. Uno de los padres de la libertad en el mundo moderno fue Jefferson. Jefferson fue el cuarto presidente de Estados Unidos, pero cuando todavía no era presidente, fue el que escribió la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Sí? En 1776 el señor escribió más o menos así, estoy parafraseando, sostenemos esta verdad bajo el ideal de que el Creador le concedió al hombre el derecho inalienable de la vida, la libertad y la posibilidad de buscar la felicidad. ¿Sí? Esa es la frase inicial de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y en el primer artículo del tratado que escriben, que termina después siendo la Constitución de Estados Unidos, dice: todos los hombres nacen libres. Carl Jung fue un psiquiatra suizo que allá a principios de siglo escribió una teoría que tiene que ver con la memoria colectiva, el consciente o el subconsciente colectivo, es decir, que una masa crítica de personas puede afectar la forma en cómo intelectualmente otras personas interpretan una realidad X. Pero algo aún más interesante, Jung habló de los arquetipos, y él dividió en sus primeras obras los arquetipos en 4: el rey, el amante, el guerrero y el mago. En trabajos posteriores habla de un esclavo, ¿sí? Un último arquetipo, que es el esclavo totalmente opuesto en el espectro con el rey. ¿Sí? El rey estando allá arriba, el esclavo en la parte inferior del espectro. Ravashlag, guiándose por escritos del Zohar, nos dice que todos los hombres nacen esclavos. Que todo ser humano nace esclavo y es un esclavo hasta la edad de 13 años, 12 años para las mujeres, en donde tiene la posibilidad y la oportunidad de buscar su elevación espiritual. Si no lo hace, está destinado a morir. Hoy sabemos, físicamente, la medicina nos dice que nace un bebé y 7 años más tarde, todas las células de ese bebé, primero que nada, nace de células inmortales que son las células madres. Nace, vive 7 años y 7 años más tarde no hay una sola célula en el cuerpo de ese bebé que haya estado el día del nacimiento. Regeneró totalmente su cuerpo. A los 14 años pasa lo mismo, pero a los 14 años empieza la adolescencia. ¿Por qué empieza la adolescencia? Porque el ser humano empieza a adolecer la consecuencia de lo que causa para su vida. ¿Sí? Llega a este libre albedrío, nos explican los cabalistas, a partir de esa edad, y si la persona no empieza a buscar un camino de crecimiento espiritual, para cuando tiene 21 años, ya no puede, ya no reproduce todas sus células otra vez. Y empieza lo que nosotros le llamamos algo normal, la vejez. ¿Sí? ¿Cuándo empieza? En el momento en el que esa energía de inmortalidad prácticamente que tiene el bebé deja de operar correctamente, la persona empieza a morir.
ese día. Tal vez le tarde 60, 70, 80 años más, pero empieza a morir ese día. La buena noticia es que es reversible. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Torá o del Antiguo Testamento, empieza con una historia donde nos dice lo siguiente. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron con Jacob a Egipto. Y enumera los nombres de sus 12 hijos, y después termina enumerando las 70 personas que viajaron con él a Egipto. Dice, pero hubo un nuevo faraón en Egipto que no conocía a Yosef y decidió esclavizarlos. El Zohar nos dice, no pienses por un segundo que de lo que habla esta sección de la Torá es de un pueblo yendo a convertirse en esclavos en una tierra lejana. Los hijos de Israel son las almas que bajan a Egipto, quiere decir que encarnan en un cuerpo. Y en el momento en el que encarnan en un cuerpo, se olvidan de José, pero por ahora créanme que Yosef quiere decir entender o reconocer que la energía proviene del todo, del cosmos. ¿Sí? Entonces, nace un alma, encarna en un cuerpo, y al encarnar en el cuerpo, se olvida que el universo, que todo lo que existe en el universo es para él, y que él tiene la capacidad de obtener lo que sea que quiera de este universo, se olvida y se convierte en un esclavo del cuerpo. El cuerpo le pide comida y llora, le pide a sus padres, ¿sí?, que le den de comer. Si es muy claro ver en cómo evoluciona un ser humano versus cualquier otro animal en la naturaleza, es notable que el ser humano nace esclavo. Si no tiene a alguien que procure por él, muere. Se pudiera decir que un ser humano completo es un alma encarnado en un cuerpo. ¿Cuánto dura este cuerpo? En el mejor de los casos, 100 años, 120 años. ¿Sí? ¿Cuánto dura la materia versus la energía interna de la materia? La materia es finita, se degrada, cambia de forma, le pasan muchas cosas. Sin embargo, la energía interna de la materia es eterna, ¿sí? Es inmortal. Mi cuerpo y este podium están hechos de la misma materia, ¿sí? Los átomos son los mismos. Los quarks, o como sea que le llamen a la materia primordial, es toda la misma. El piso, mi mano, todo está hecho de lo mismo. Pero nosotros no nos manifestamos igual que una piedra o una planta. ¿Por qué? Porque esa energía interna, llamémosle el alma de las cosas, varía en su intensidad de deseo. El deseo es lo que genera movimiento en este mundo. Son la misma cosa en realidad. Cuando alguien te dice, ay, yo quiero muchísimo hacer tal y tal cosa, o quiero cambiar esto, y no hizo nada al respecto, no es cierto, no quiere. Porque el deseo implica inmediatamente la manifestación de movimiento. Cuando tenés hambre, te levantás y te vas a procurar comida. Tenés ganas de ir al baño, haces lo mismo. Querés dormir, te vas y te acostás. Para las necesidades del cuerpo, el cuerpo pide y ahí vamos. ¿Por qué? Porque esa energía interna es esclava de la materia. Quien nosotros verdaderamente somos, que es nuestro alma, nosotros somos un alma encarnado en un cuerpo, no somos un cuerpo que tiene un alma. ¿Sí? Se acostumbra mucho a decir, ay, esta persona tiene un alma hermosa. No, la persona es un alma hermosa y tiene el cuerpo que le tocó
en esta encarnación por las razones que sea y por cómo lo trató o lo maltrató hasta el día de hoy. Cuando se libera la energía de la materia, la capacidad que tiene, la cantidad de la potencia, el poder que tiene es infinitamente mayor a la que tiene cuando está prisionero en el confín de la materia. Lo mismo pasa con nuestro alma. Lo que nosotros verdaderamente somos, este alma, tiene capacidades literalmente infinitas, siempre y cuando logremos liberarlo de su esclavo, de su amo, ¿sí? Del tirano que lo controla. ¿Y quién es el tirano que lo controla? El cuerpo. En las cosas que pusieron en su lista que quieren cambiar, ¿alguna de ellas involucra alguna situación donde hay una interacción con otra persona, donde aparentemente esa persona es el que nos esclaviza? ¿Sí? Algunos dicen que sí, muy bien. No tiene por qué ser lo mismo con todos. En esa misma lista, ¿hay ejemplos de situaciones que te esclavizan? ¿Sí? Mandatos familiares, culturales, ¿sí? Todos dicen que sí. ¿Cuántos amos puede tener un esclavo? Uno. Lo mismo ocurre con nosotros. Es un solo el amo que nos esclaviza. Y cuando nosotros logremos identificar cuál es nuestro tirano, vamos a poder liberarnos de él. La principal herramienta que utiliza este tirano sobre nuestra existencia son los 5 sentidos. ¿Alguna vez alguno de ustedes escuchó hablar de experiencias de muerte cercana, de muerte clínica? ¿Sí? Gente que en una operación, en un accidente, en alguna situación de la vida, de golpe ven que se separan del cuerpo y después van por un túnel y ven la luz y regresan. ¿Lo han oído? ¿No? Hay una cosa que es común a todos los casos. Cuando la persona describe la situación, dice, y de golpe empecé a ver mi cuerpo en el piso, en la camilla, en lo que sea, y veía a los médicos y los médicos decían tal cosa y yo escuchaba y pensaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Veías con qué ojos? Y escuchabas a los médicos con qué oídos. Si el cuerpo estaba muerto, con muerte cerebral en la camilla. Y pensabas, ¿cómo no hace falta el cerebro para pensar? No. Sepan, y esto lo vamos a ver la clase que viene, sepan que el ser humano no utiliza el cerebro para pensar. Lo utiliza para recibir pensamientos. Pero el proceso consciente de elegir qué pensar no ocurre en el cerebro. Esa es una potestad del alma. Por eso cuando nosotros nos expresamos sobre nosotros mismos, ¿algunas veces vieron a alguna persona referirse a sí mismo y decir yo y tocarse la cabeza? La gente cuando se refiere a sí mismo, ¿qué hace? Se toca el pecho. ¿Qué hay en el pecho? ¿Quiénes somos? ¿El corazón? No, hay un lugar, ¿sí? Después vamos a entrar con más detalles a hablar de esto, pero nosotros no somos esta intelectualidad que crea nuestro cerebro. De hecho, esa intelectualidad que crea el cerebro, que es quien principalmente nos esclaviza, se basa en los 5 sentidos. Toma conclusiones de 5 sentidos que están hechos para mantenernos esclavos. ¿Cuál es el principal deseo del cuerpo? Satisfacción. ¿Cuándo? Ahora, inmediata. ¿Sí? Lo que sea que hace sentir bien al cuerpo ahora. Eso es lo que el cuerpo pide. ¿Se preguntaron alguna vez cómo puede ser? Está bien, estoy hecho de la misma materia prima que este mueble. Pero es evidentemente mucho menos inteligente que yo. No sé si mucho menos, pero por lo menos un poco menos inteligente que yo.
Lo mismo es, ¿podría este mueble dominarme a mí? Sería rarísimo, ¿no? Ok. ¿Puede un cigarrillo dominarte a vos? ¿Puede una torta de chocolate dominarte? ¿Puede una acción física que sabés que no es bueno para vos igual llevarte a hacerla? ¿Qué es? ¿La torta es más fuerte que vos y te hace comerla? ¿El cigarrillo es más fuerte que vos? No. Es el cuerpo que es más fuerte que vos, que no sos el cuerpo. 10 situaciones o cosas que quieren cambiar. De momento les voy a decir que en este curso vamos a trabajar únicamente con, márquenla en la hoja, la número 1, ¿sí? La número 4, 5, 6 y 10. Esto no quiere decir de que no puedan después hacer durante las vacaciones ponerse a trabajar en las otras. Pero vamos a empezar trabajando esos números. Lo que les voy a pedir que hagan ahora, si trajeron un cuaderno, que escriban cada una de estas situaciones, espero que hayan sido breves al escribirlas, y si no, empezaremos con solo poner la idea de estas 5 en hojas separadas. Vamos a definir algunas características y algunas diferencias entre el rey y el esclavo. ¿Sí? Si vamos a decir que estos son los dos extremos del espectro, por un lado tenemos el esclavo, allá en la situación de menor vibración posible, ¿sí? O de menor deseo, o por lo menos de manifestación de deseo posible. Y por otro lado, el rey que él es el dueño de todo, es el que hace lo que sea que quiere. ¿Cuál es la gran diferencia? El rey es la autoridad suprema. El rey no le teme a nadie. El rey está en una potestad de ley suprema, en donde él puede hacer lo que sea, lo que quiera, porque nadie le puede decir nada, nadie lo va a juzgar, nadie le va... está en control de la situación, incluso cuando no la está, porque como es el rey, él decide que eso es el control. Pero la parte más importante es esto de no tener temor. Un rey, un verdadero rey, solo le teme a las leyes de causa y efecto y a ningún otro hombre. Por otro lado, en el opuesto, el esclavo, él es lo último, es el último eslabón de la cadena alimenticia. Es controlado por quien sea que es su amo, sea un rey o no. Imagínense ahora al nivel personal, si no le molesta al alma que un cuerpo que no puede resistirse el deseo de una torta de chocolate, le diga, lo levante a la mañana y lo lleve por la vida y le diga qué hacer. ¿Sí? Imagínense el sufrimiento que nosotros como esclavos a nivel alma vivenciamos cada día de ser esclavos, estar enjaulados en este cuerpo, que lo que le importa es comida, placer, sexo, riqueza, fácil, bueno, difícil, malo. ¿Sí? Esa es la conciencia del cuerpo. Les voy a pedir ahora que escriban esta pequeña fórmula. Número 1. Lo primero que voy a hacer, esto escríbanlo en una hoja separada donde escribieron esto es como la fórmula que vamos a utilizar en todos los casos. Número 1. Tengo esa situación que describí, ¿sí? Y eso me va a generar un deseo. Laura tiene el deseo de dejar de fumar, eso es un deseo de cambio. ¿Cuál es el deseo que esa situación me genera? Si tuviera control de mí mismo y lo pudiera hacer, digamos que me dieron una varita mágica y me dicen, listo, lo que quieras cambiar, cambia en un instante.
quiero dejar de fumar. Pero no lo van a escribir de esa forma, lo van a escribir positivamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la situación esta, arriba, que es lo que hice estos 5 primeros. Paso número 1, describir el deseo que me genera, pero desde un punto de vista positivo, no desde no quiero, no esto, no. ¿Qué es lo que sí? ¿Cuál sería la realidad ideal? Número 2, quiero identificar qué es lo que me esclaviza. ¿Qué hay en mí que me esclaviza a esa situación? Identificar la esclavitud relacionada con esa situación. Y van a ver que son distintas en cada uno de los ejemplos que pusieron y esos son los puntos sobre los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, en el caso del señor que dice quiero trabajar en otro lugar donde me guste y me la pase bien, ¿cuál es la esclavitud? No tengo, yo acá puse un ejemplo que se me ocurrió, no tengo la fuerza para emprender algo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo es que estoy esclavizado? ¿Cómo puede ser que me tiene esclavizado? ¿Por qué me tiene esclavizado? Carezco de fuerza para... A lo mejor tengo ideas de... Seguramente si no me gusta mi trabajo, tengo ideas de qué quisiera hacer. Tal vez emprender una nueva empresa, hacer algo distinto. Sin embargo, no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Cuál es el identificar el aspecto que me esclaviza? Y esto es algo importante, esto de identificar. Ravashlag dice que si una persona logra identificar su negatividad, sus lados no tan positivos, identificarlo es el 99% de la cura. Punto 3, y acá traten de ser honestos con ustedes mismos. ¿Cuál es el beneficio que creo que recibo al permanecer en esa situación de esclavitud? Nadie está en un lugar que no le conviene y hay algo en esa situación de esclavitud que, aunque sea difícil asumir que uno pueda pensar de esa forma, sean honestos, hay algo que decís, bueno, por esto es que estoy cambiando, no empezar ese, qué sé yo puse aquí como ejemplo, en el número 3, no tener que procurarme mi sustento. La persona tiene, en la situación en donde está hoy, el beneficio que tiene es un sueldo mensual, a lo mejor un muy buen sueldo a lo mejor. ¿Sí? Esos salvavidas de plomo, ¿conocen la expresión? Sobre todo le pasa mucho esto a la gente a veces que trabaja en el Estado. Pero hace 25 años que trabajo acá, tengo antigüedad, me pagan muy bien, pero odio mi trabajo. ¿Y cuántas horas pasás? Bueno, si trabajas en el Estado seguramente 6 o no son, pero otras personas pasan 8, 10, 12 horas. ¿Y vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Número 4, ¿a qué carencia física le tenés miedo? Carencia física, uno le tiene miedo y por eso no sale de esa situación. Uno de los principales aspectos que utiliza nuestro cuerpo y nuestro intelecto para esclavizarnos es el ego. Y el ego se dice amigo nuestro. De hecho, es el único que piensa en mí. ¿Sí? ¿En quién piensa? ¿En mí o en el amo? El ego solo piensa en el amo. En el alma de la persona no piensa. El ego es el que me cuida de no dar y poder siempre recibir, de estar siempre procurándome la satisfacción inmediata que el cuerpo pide. Por consiguiente, hay una carencia física a la cual le tengo miedo. En el caso de este señor que quiere trabajar en un lugar distinto, uno de los ejemplos que se me ocurrió es: le tengo miedo a emprender algo y fracasar. Mi ego me dice, no, ¿cómo vas a dejar el trabajo y vas a empezar algo nuevo? En ese lugar sos prestigioso. Hace 25 años que trabajas ahí, te conocen y vas a hacer algo nuevo. ¿Y si fallás? ¿Y si te sale mal?
Número 5. Y ahora vamos a lo práctico. Hay algo que tengo que dejar de hacer o empezar a hacer para que esto cambie. Solo la primera, el número 1, ese es el que ponemos como nuestra visión positiva de cómo sería vivir sin ese caos. Todo lo demás, queremos realmente excavar y sacar toda la mugre posible para poder estar al tanto de en dónde estamos parados. Entonces, el número 5 es qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Y número 6, este requiere de una explicación. De hecho, una de las primeras personas en explorar este concepto fue Carl Jung, por lo menos en explorarlo en el conocimiento moderno, y es el siguiente. Es prácticamente imposible que un ser humano cambie un hábito. Es tremendo, pero es prácticamente imposible porque hay todo un sistema de, ¿cómo se dice? Imprinting, de impresión sobre la memoria de la célula, ¿sí? Que hace que sea automático. Cuando te enojas con gente porque alguien te dice algo y eso te hace saltar la térmica, no decís, ¿sabes qué? Estoy pensando lo que este señor me está diciendo, yo en este momento debería enojarme. A ver, me voy a enojar. No, es automático, ¿sí? El deseo del cigarrillo, no decís, yo tendría que, creo que es hora de fumar. Ah, y ahora me surge el deseo. No, empezás a sentir las ganas del cigarrillo y después empezás a decir, ¿cómo hago para salir a fumar? ¿Sí? ¿Por qué es automático? Porque todo aquello que le hace bien al amo, pero le hace mal al esclavo, es fácil. Y lo que tenemos que empezar a hacer puede ser difícil o es difícil para la mayoría de la gente hasta que sepan la fórmula. La clave está en no tratar de dejar de hacer eso. La clave está en desear hacer algo mejor. Desear dejar de fumar es prácticamente imposible, porque todo tu cuerpo, que es el principal controlador del deseo, te dice, dame nicotina. ¿Sí? Dejar de comer, dejar de ese trabajo, todo lo que le da comodidad al cuerpo, el cuerpo te dice, estás loco, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que estés ansioso si no tenés un cigarrillo? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que tengas que pagar las cuentas si tu emprendimiento no prospera? En el caso del señor este que quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, los ejemplos que yo puse fue salir a buscar un nuevo trabajo o emprender un proyecto X. Ahora, no va a ser fácil, porque empezar a hacer cosas nuevas, acciones nuevas, primero requieren de deseo. Y lo que tengo que lograr cambiar es el 3 y el 4. Hay un beneficio que siento que recibo y hay una carencia a la que le temo. El nuevo deseo tiene que ir en contra de esas dos conclusiones a las que llegué. Por ejemplo, el señor el que quiere emprender esta nueva empresa o buscar un nuevo trabajo, ¿qué es lo que tiene que querer? Al principio dijimos, quiere un trabajo que le guste. No, pero ahora estamos hablando del mundo de las acciones. ¿Qué es lo que tiene que querer para que genere una acción conducente? Tiene que querer eliminar el miedo y la comodidad. El tipo seguía trabajando ahí porque le pagan muy bien, pero el problema que él tiene no es su sueldo, es la comodidad. El problema que él tiene es el miedo al fracaso. Entonces, los sabios de la Kabbalah nos explican que el miedo, la comodidad, el enojo, la furia, no son sentimientos. Son entidades. Son entidades que se fortalecen o se
debilitan según cuánto alimento uno le da. En Kabbalah se le llama klipá a estas entidades, ¿sí? Son paquetes de energía negativa que no solo se alimentan de lo que vos le das, sino de lo que otras personas también le dan, por eso uno debe cuidar su entorno. Pero en definitiva, lo que esta persona tiene que hacer es eliminar el miedo, con lo cual no tiene que salir a buscar trabajo. Tiene que salir a hacer acciones que eliminen el miedo, empezando desde pequeños miedos. Tal vez la persona le tiene miedo a las alturas. Y una de las cosas que tiene que hacer es decir, no, si este es un lugar seguro y no me puedo caer, me acerco y domino ese miedo. Si es que ese miedo no es superior al miedo con el que está tratando por lo de su trabajo. Pequeños miedos y pequeñas comodidades. ¿Por qué? Porque cuando la persona debilite esa clipá, ese paquete o esa entidad del miedo o de la comodidad en su vida, le va a ser fácil llevar a cabo el deseo de salir a buscar ese trabajo. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, si quieren imaginárselo de esta manera, nuestra fuerza de voluntad, que solo proviene de nuestro verdadero ser, es un gigante supermusculoso, ¿sí? con una capacidad infinita, que un día lo metieron preso y se suponía que tenía que estar 12 años preso en un lugar muy confinado, muy pequeño, y después tenía toda una vida por delante para recuperar su estado físico. Sin embargo, este tipo está, en algunos de nuestros casos y en algunas áreas de nuestra vida, hace 40 años, 50 años, 70 años, preso en un lugar, entonces tiene los músculos entumecidos. El trabajo que vamos a hacer en casa hasta la semana que viene, en estas 5 situaciones, vamos a hacer el 1, 2, 3, 4 y 5, pero no el 6. No vuelvan con el 6 resuelto. Vamos a reescribir esta situación, vamos a escribir cómo quisiéramos, cuál es el ideal de lo que quisiéramos ver en esa nueva realidad. Número 2, vamos a identificar cuál es la esclavitud relacionada con esa situación. Número 3, cuál es el beneficio que creo que recibo de esa situación, si no, no estaría ahí. Número 4, ¿a qué carencia física le tenés miedo? Y eso es lo que te lleva a hacer o a mantener esta situación. Número 5, ¿qué es lo que tengo que dejar o empezar a hacer para que esto cambie en lo práctico? Y el número 6, no lo hagan. El número 6, si se acuerdan, es cambiar el deseo. Pero de eso vamos a hablar la clase que viene. Vamos a hablar de 4 realidades, 4 mundos que existen paralelos a este, que son los mundos o el sistema de la creación de este universo. Y vamos a ver cómo crear algo nuevo en nuestra vida, esa nueva situación, requiere de recrear el plan original. Porque tal vez la idea original de la creación no era esto. No era todos nosotros esclavizados por un poco de materia. Pero para salir de eso, tenemos que empezar a cumplir un pacto divino que hicimos antes de venir a este mundo, que es terminar de crear el mundo. De acuerdo a la Kabbalah, la razón por la cual en el 7º día de la creación que aparece en la Torá, en lugar de ser Dios quien dice hágase la luz, hágase los planetas, que surja vegetación del suelo, hay una pregunta en donde el Creador dice, ¿creamos un hombre? Está hablando con alguien, ¿sí? El Creador habla con alguien y le dice a este alguien que está ahí, che,
¿Fabricamos un hombre? Y hay muchos comentarios, ¿sí? La respuesta de esta persona con quien hablaba fue no. ¿Sí? Pero eventualmente se decidió que igual se iba a hacer de esta forma. Ese alguien con quien hablaba el Creador somos nosotros, pero no este cuerpo. La idea fue, creamos esta situación en donde tengas que descender a ser prisionero de la materia. ¿Sí? Decidamos juntos. Hubo un momento en el tiempo en donde nosotros decidimos ser parte de la creación de la humanidad. Tan es así que hace muchos miles de años... ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Dios crear un hombre? ¿Sí? Y nos vivimos quejando de la humanidad y esta creación que hizo Dios. Tengo noticias. Los últimos 5.000 años de hombres que se han creado en este mundo los creamos y los educamos nosotros. Así que si tenemos alguna queja respecto a cómo es la sociedad y la humanidad, parece que hay que mirar para adentro.